En la sociedad antigua, el rol de niño no se representaba bien, puesto que se invertía en sus papeles con el adulto, ya que estos últimos en mención no eran capaces de identificar particularidades, cualidades, cuidados y necesidades propias de la infancia. Por ello, al niño se le consideraba como propiedad del adulto de la familia. En su mayor parte desde el siglo II antes de Cristo y siglo IV después de Cristo, la infancia la representaba en su mayoría el sexo masculino, ya que el sexo femenino era muy poco valorado, puesto que se permite reconocer que en las familias por mucho se criaba una hija, familias que componían de 1, 2 u 3 hijos, pero debido a la baja tasa de natalidad y descenso general de la población, principalmente por los infanticidios, se empieza a pagar a las familias para que se hagan cargo de ellos. Posteriormente de pasar a una familia pequeña, esta se transforma en una familia extensa, ya que entre más extensa fuese, significaba más poder o más manos de obra. De igual forma, en esta época, tal como se menciona anteriormente, se enmarca el infanticidio de hijos legítimos como ilegítimos, hecho cotidiano y aceptado por la sociedad. En primer lugar, a todo niño que no fuera perfecto en forma o tamaño, o que llorase demasiado o demasiado poco, así como también a aquel recién nacido que no era digno de ser criado, como en su mayor parte la niña, o por ser producto de una relación adulterada, o por las proyecciones temerarias, ansiedades de sus padres hacia sus hijos. Los niños eran arrojados a los ríos, echados en muladares y zanjas, envasados en vasijas para que se murieran de hambre y abandonados en cerros y caminos, como presa para las aves, como alimento para los animales salvajes. Hasta que entrado el año 374 después de Cristo, empezó a ser considerado como asesinato en las leyes. En cuanto a los niños que se les perdonaba la vida, desde aquel momento en que su padre decide que es digno de ser criado, se convierte en el padre de su madre y de su padre, en el aspecto positivo o negativo, ya que la idea de que el abuelo renace en el niño era común de la época. De allí que el niño viviera rodeado en una atmósfera de muerte y de medidas contra la misma. La infancia moría porque comúnmente existía la costumbre de dejar solo a los niños. Por ello, muchos morían quemados, ahogados, asfixiados, golpeados, sacrificados, inclusive por sus propios padres. Sin embargo, los índices más altos de infanticidio eran cuando el niño se encontraba a cargo de la nodriza, pues ella era quien mayor parte del tiempo se hacía cargo de él e incluso era quien en su mayoría lo alimentaba. Asimismo, las medidas más que contra la muerte eran referentes para contraer la maldad a los bebés. Se les envolvía en fajas o en vendas desde la cabeza hasta sus pies, imposibilitando cualquier movimiento. Los exorcismos, purificaciones y amuletos mágicos también eran considerados necesarios para ahuyentar a la multitud de fuerzas mortíferas que se suponía que acechaban al niño y se la aplicaban a él y a lo que le rodeaba: agua fría, fuego, sangre, vino, sal y orina, sobre todo al combatir los terribles sueños a la hora de dormir. Otra práctica común era el empleo de andadores para impedir que el niño anduviera a gatas, lo cual se consideraba propio de los animales, y su vestuario era más que todo ligero, con el fin de fortalecerlo, pero también era igual al que portaban los adultos. Por otra parte, en cuanto a la sexualidad, el niño vivía sus primeros años en un ambiente de manipulación sexual. En Grecia y Roma no era infrecuente que fueran utilizados como objetos sexuales por hombres mayores. La práctica sexual preferida, tratándose de niños, no era el fellatio o estimulación oral del pene, sino la cópula anal, así como la castración desde la cuna para frenarle sus deseos sexuales.
pero para que gozaran de ellos hombres que gustaban de la sodomía con los niños castrados. Además de ello, en cuanto al sistema educativo en este periodo, aparece la escritura en las cuales utilizaban los pictogramas como medio de comunicación. A los niños se les educaba intelectualmente, mientras que la educación de las niñas partía de los quehaceres del hogar, los quehaceres domésticos. La educación, sin embargo, no era pública y acceden a ella mayormente las clases privilegiadas. En Grecia, los niños se acercaban a ella a partir de los 7 años. En Atenas, la educación era impartida por un esclavo que ejerce como tutor. A este esclavo se le denominaba paidagogos. Asimismo, es importante reconocer que muchas de sus prácticas, de las costumbres, tradiciones en las civilizaciones Egipto, Grecia, Roma, en sus contextos es enmarcada por su cultura y por aquellos sucesos que se enmarcaron en la misma. Tales sucesos históricos en la Edad Antigua lo son como la Guerra de Troya. Se enfrentaron troyanos y griegos aqueos por el dominio del comercio entre el Egeo y las costas del Mar Negro. Los aqueos tomaron e incendiaron a Troya y esclavizaron a los sobrevivientes. La Guerra Médica, entre el año 490 y 449 a.C. Se enfrentaron el imperio persa y las polis griegas por el dominio de las cuencas del mar Egeo. Los griegos vencieron a los persas y frenaron su expansión hacia el oeste. También podemos encontrar la expedición de Alejandro Magno a Oriente. Entre el año 334 y 326 a.C., un ejército greco-medacónico de 40.000 hombres, comandando por su rey Alejandro Magno, marchó hacia el este, conquistó el imperio persa y llegó hasta el valle del río Hindú. Alejandro creó un nuevo imperio que al disolverse dio lugar a los reinos helenísticos. Y uno de los más importantes, además de los anteriormente mencionados, es la irrupción del cristianismo. En tiempos del emperador romano Tiberio, en el año 14 al 37 después de Cristo, un judío, Jesús de Nazaret, predicó una nueva religión monoteísta, que luego de su crucificación comenzó a ser llamada cristianismo. El cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano en el año 395 después de Cristo. Edad Media. Para seguir en este viaje al pasado de las infancias, nos dirigimos a la Edad Media, comprendida entre los siglos V y XV, que en un contexto social abarcan los tiempos conmemorados como la caída del Imperio Romano de Occidente, que está determinado entre el año 476 y para el año 1942, cuando se da el descubrimiento de América. Esta edad es reconocida como la del feudalismo, donde la organización social, política y económica tenía como base la tierra y el vasallaje. Esto para contextualizar cómo y el porqué de lo que vivieron las infancias por estos tiempos. En cuanto a la familia, como se veía de la época pasada, la parte de la sexualidad y el coito ya no tenían una separación del placer. Así que era utilizado para fecundar y para hacer un acto de satisfacción. Como se presenció en los hogares, la cama del señor y su esposa eran el lugar más importante. Y fue donde primero tuvo intervención el clero, ya que en el proceso nupcial hacía la bendición de este lugar para tener un próspero fecundo. Esto porque para aquel momento se vivía que los nacimientos era la mayor riqueza del hogar, porque permitía un poder sobre los demás. Narramos en nuestra crónica este momento en particular porque determina el papel que los niños iban a tener y de la forma en la que eran vistos como productos indispensables, y fue llamado este hecho el nasciturus. Así que para el siglo VI se empieza a ver reflejada la importancia de la lealtad personal que tenían los sujetos, como dependían de los vínculos que se generarían con las otras clientelas, como eran llamadas las familias. Con esto aparece de nuevo otro factor que afectó a los niños varones, por sobre todo, ya que tenían la responsabilidad de ser los primogénitos y quienes llevarían el apellido en alto de la familia, sin dejar al lado el rol que las niñas debían cumplir. Eran vistas como forma de negocio para poderlas intercambiar con otras familias.
esto para extender y reforzar las alianzas. Entonces, por aquellos tiempos, el tener muchos hijos se hacía necesario, así que la fecundación y nacimiento de los niños dio un golpe social. Pero con esto se hace presente la ilegalidad del infanticidio. No se permitía dejar a los niños abandonados, y esto por presencia de la Iglesia a estos casos. Se dio esta importancia al niño por cuestiones morales y también higiénicas, sobre todo en clases más altas, pero igual el pueblo popular no podía permitir el descuido de sus hijos. Igualmente, esta evolución se ve ligada a la teoría de la educación. Ya con el paso del tiempo, en la Alta Edad Media, la infancia iba perdiendo ese valor adquirido en la infancia un poco más adelantada, era confundida con la juventud, así que no tenían claro este concepto de infancia. Esto llevaba a que los niños más pequeños fueran sometidos a los más grandes cumpliendo el método homérico. Entonces, para aquel momento, el lugar donde se conservaba la ternura de la infancia eran los monasterios. Esto evidenciaba que para ese entonces los niños no se les respetaba sus distintas etapas que debían atravesar. Esta sombra en la que permanecieron las infancias fue subsanada por la escuela en el siglo VII, donde por estos años aparecía la cultura escrita y la escuela. Estos sucesos se encuentran en la Edad Media con relación a Europa, pero la infancia en América antes de su descubrimiento para la Edad Media es difícil datar y generalizar, ya que se encontraba gran diversidad de grupos que aquí habitaban, donde era evidente que cada uno de ellos tenía una percepción distinta del mundo, la naturaleza, de cómo habitarlo y sobrevivir a ella. Asimismo, el papel de los niños y niñas variaba según la organización social. En casos, algunos eran vistos como sacrificios o impuestos a ocupar el lugar de los mayores y mayoras. Como nos referíamos anteriormente, dependía del estatus social la educación que los niños podían recibir. Se encontraron casos donde a los pequeños se les equipaba un lugar para la educación, ya que era parte fundamental de ciertas sociedades, como Calpulli. Aún con la educación, los aztecas y mexicas eran conscientes de la importancia del juego para el desarrollo de los niños. Así que en estos tiempos, en América, los niños tenían momentos para jugar. La educación en esta cultura azteca hacía parte fundamental de esta sociedad, ya que la enseñanza se veía como de generación en generación. Los padres enseñaban a sus hijos y así sucesivamente. Igualmente, la educación era distinta para los niños y niñas de altas élites o mandos que la que recibían los niños de las infancias del pueblo. Pero también eran visto en estas sociedades el severo castigo que sufrían los pequeños, esto con el fin de generar disciplina y orden. Para finalizar, pondremos una consigna que aparecía en la lectura de El descubrimiento de América, pasado y porvenir de la infancia de este continente, por Carmen Elisa Palacios. Nuestros pueblos precolombinos, aztecas, mayas, muiscas e incas construyeron sus imperios sobre la formación de la infancia, obrando sobre su personalidad y preparándola para una misión tendiente a la conquista de un gran ideal, al respeto de sus dioses, de sus tradiciones y de su pueblo, a la veneración. En la Edad Media, para que el niño sea cuidado por los padres, tendría que ser elevado en forma de aceptación. Cuando una persona se sentía atraída a la función de ser padre, éste escogía adoptar o criar el hijo de un esclavo antes de ocuparse por el hijo procreado. Y en el caso de que el niño no fuera elevado, era abandonado. La madre, para demostrarle el amor a su esposo, cortaba los lazos con sus hijos para abandonarlos, ya que se creía que los niños poseían un alma que estaba llena de maldad, por lo cual era preferible dejarlos en monasterios, en un convento, en una familia de adopción o a su suerte. Pero cuando al niño se le permitía entrar a la vida afectiva de los padres, este seguía siendo visto con proyecciones peligrosas y la tarea de los padres era moldearlos como la sociedad quisiera. La infancia en la Edad Moderna. Dando continuidad a la concepción de infancia, nos centramos en la Edad Moderna, esta a inicio del siglo XV al siglo XVIII. En la Edad Moderna, las familias obreras solían ser muy numerosas, concebiendo muchos hijos. Por lo contrario, las familias de la burguesía decidieron disminuir su descendencia, teniendo entre 3 a 4 hijos. Una de las costumbres que se tenía era envolver a los bebés en una faja, para evitar sus movimientos y para poder trasladarlos de una manera más fácil e eficiente.
La concepción de infancia que tenía la sociedad en este momento era que visualizaban a los niños como un adulto pequeño. No existía una vestimenta específica para los niños o niñas. Los infantes vestían igual que los adultos, solo que su ropa era hecha a la medida. Sobre el siglo XVIII, la familia le dio un lugar e importancia a los niños y a las niñas. La educación de los infantes se basaba en la ternura y atención de sus padres. La sociedad entendió que los niños y niñas tenían una personalidad propia de su edad. La infancia tuvo la oportunidad de escolarizarse. El sistema educativo de la época era muy estricta, donde los malos comportamientos eran castigados fuertemente. De aquí nos trasladamos a América, exactamente a Latinoamérica, en la época de la conquista. Aquí en este territorio existían pueblos indígenas, los cuales fueron sometidos fuertemente a realizar trabajos arduamente para la corona. Los infantes eran obligados a escolarizarse por la Santa Inquisición del momento, es decir, la Iglesia Católica. No obstante, podemos afirmar que también existían infancias afrodescendientes, los cuales desde el nacimiento eran reconocidos como esclavos. El niño agarra protagonismo y los padres se aproximan más a él con el fin de controlar más su interior. Empieza progresivamente su educación higiénica, haciendo así que los padres tuvieran más empatía con los niños, dándole paso también a la pediatría, que junto con el trabajo de los padres ayudaban al desarrollo de la infancia, guiado y cuidado a su vez por la Iglesia, castigando el daño y el abuso al menor.